Hola amigos de Misión Cero Radio, de los podcasts de Misión Cero Radio, tradicionalmente dedicados a, pues a tratar la mejor generación, el mejor uso de la energía, digamos un uso racional de la energía que nos permita, pues prolongar nuestra existencia en el planeta durante más tiempo y además pues propiciar el que cada vez seamos más los que podamos vivir y vivir con cierta felicidad. Hoy tenemos la suerte de, de incorporar a nuestra tertulia a dos personas francamente interesantes. Tenemos con nosotros, por una parte, a Antonio Orbea, que espero que ya se haga amigo y contertulio de nuestros programas en lo sucesivo, que es psicólogo, pero que es un experto de lo que es la computación cognitiva, el software cognitivo. Sabe mucho de todo esto y de lo que son las nuevas generaciones de inteligencia artificial. Claro, hablaremos de ello. Y tenemos también a Carlos Rodríguez Jiménez, el profesor y doctor Carlos Rodríguez Jiménez, pues que la verdad es que es una cabeza pensante prácticamente de todo, pero que ha participado junto con Antonio en un curso francamente bonito con sede en la Universidad Méndez Pelayo, que ocupa el Palacio de la Magdalena durante el verano en Santander, un curso dedicado a la inteligencia artificial y el porvenir de la vida humana, propuesto yo creo desde mi punto de vista muy oportunamente por el profesor Tamames. ¿Y qué tal? Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. ¿Qué os ha parecido este curso? La verdad es que está perfecto. Estamos utilizando, le comentaba a Antonio a micrófono cerrado, que la tecnología, se avanza tan rápido, que este cacharrito que estamos utilizando, que es un iPhone, y damos las gracias a los desarrolladores de Apple por esta maravilla que han desarrollado y que esperamos que fabriquen con respeto a las personas y a la dignidad de las personas en China, y cada vez más, y atendiendo a esas cuestiones también, pero que tiene una calidad de registro pues como los mejores micrófonos de hace 10 años de cualquier radio profesional y nacional de cualquier país, con lo cual se nos oye estupendamente. Carlos. Claro, esto sería como un elefante hace años, ¿no? Bueno, sentiros como en casa, porque yo creo que hay comunión de intereses y de posiciones también. Pero os preguntaba antes de nada, porque la verdad es que ha sido fascinante este curso al que hemos asistido algunos, y los que nos habéis hecho disfrutar, los que habéis sido ponentes, para reflexionar sobre esta cuestión de las nuevas generaciones de la inteligencia artificial y el porvenir de la vida humana. Antonio, nos comentabas que echabas de menos haber tratado un poco más en profundidad lo de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente el entorno es fenomenal, el Palacio de la Magdalena. Yo además estaba alojado aquí, que es una delicia. Y luego también porque, han sido 3 días, ha sido multidisciplinar, muchas personas, la propia orientación de Ramón Tamames, un sabio y muy interesante, personas de gran nivel todas. Y sí, lo que pasa es que sí, es cierto, yo tenía un poco más la idea de la inteligencia artificial y que pensaba que era un foro un poco más tecnológico. No obstante, ha estado genial y no tengo, ninguna queja. Y sí es cierto que al final hay montones de cuestiones que se suscitan un poco al final y que dan para otros días de charla con múltiples opciones y pensamientos distintos y orientaciones distintas y, en fin, mucho de qué hablar. No os podéis imaginar, amigos, lo interesantísimas que han sido todas las ponencias y en particular las dos personas que hoy nos acompañan en la tertulia. Las vais a tener disponibles y os comunicaremos a través de un email. Habrá que pedírselas a Ramón Tamames y podréis disponer de todas las ponencias y probablemente también del audiovisual, porque se ha estado grabando. No os lo perdáis, de verdad. No vamos a poder entrar más en detalle pero lo que sí me interesa es eso, aprovechar que tenemos el privilegio de estar con vosotros para tratar un poco estas cuestiones. Carlos, yo te tengo que preguntar algo que ha sido, yo creo que muy a destacar en tu presentación y en tu pensamiento en general, que es algo que normalmente suena, cuando no viene de personas de ciencia y de pensamiento, pues un poco, pues como a cuento chino o a negocio barato,
pero es que la misticidad no está no está reñida con la ciencia, y no entramos en el tema de creer en seres supremos ni nada de eso, sino verás por dónde voy, Antonio. A ver qué te parece, porque yo también tengo alma de conciliación y vamos a ver si conciliamos en este aspecto, porque Antonio se ha declarado públicamente ateo, no creyente en un ser supremo, y a lo mejor hablamos de eso también un minuto hasta que tengamos tiempo, que os tengáis que marchar. Has hablado de la conexión absoluta de las personas, de los compuestos de las personas, de los microcompuestos o componentes de las personas con todo el universo. No somos uno, somos un todo y nos afecta ese todo. Ciertamente, ciertamente. Yo siempre, la medicina forma barra deforma, como decía Paco Umbral cuando estaba en este mundo y escribía. Bueno, y efectivamente yo creo que la formación de la medicina es que te crecen las orejas como a los elefantes de grande para captar todo y decir que no hay una verdad absoluta, nada más que los que, si entramos en la filosofía Vedanta o hindú, hablaríamos de ello. Pero estas verdades, aquello tan antiguo de todo es según el color del cristal con que se mira, es verdad, pero siempre algo de fondo. Entonces, respecto a esta conexión de dejar un poco el yo y hablar del nosotros, después aclaro eso porque no soy muy partidario de una red impersonal. Yo soy partidario de una red con unos nudos, es decir, con unas personas que forman parte de la red perfectamente trabajadas y elaboradas. Eso está claro, clarísimo. Entonces, pues, efectivamente, esta unión ya la venía diciendo con la conexión fantasma, algo así le llamaba Einstein, que las partículas más pequeñas tienen conexión con partículas más pequeñas en la lontananza. Lo que estemos hablando aquí tendría repercusión según esta teoría, porque es teoría, pero bueno, es tomada de la física cuántica, que también es teoría, pero basada en fórmulas, no basada en frases o en ideas. Sí, pero tú nos has contado que mucha teoría y toda la teoría que queramos, sí. Pero tú has estado con un amigo tuyo que tiene un gemelo y resulta que al hombre se le enrojeció el brazo cuando cuando el gemelo se había pegado un golpetazo en otro lado. No voy a decir pues el nombre ahora, pero antes lo cité, la mujer y no tienes de por qué ella, engañarnos, además una dama tranquilísima, no aquellas o aquellos que podemos estar más o menos un poco alterados del sistema nervioso, vivace. No, en una tramada que vi, de repente hablando, y ¡ay! Y se echa la mano al antebrazo, y el antebrazo estaba rojo. En ese mismo momento le había pasado a su hermana en Bilbao un accidente con una persiana que se había descolgado y le había cogido el brazo. De esto te podía contar, bueno, nosotros mismos también. Qué coincidencia, eso de decir la misma frase. Bueno, pueden ser coincidencias, porque no, como dice Antonio, que es tomasiano, como yo digo, meter dedo en llaga para conocer. Me parece muy bien, porque sobre todo tenemos que basarnos en objetividades para luego volar. Claro, pero Antonio, y ya ves por dónde voy en este sentido, puede parecer una cosa mágica lo de que estemos conectados y que la física esté demostrando o esté corroborando que efectivamente existe esa conexión entre las partículas del universo, y eso puede parecer algo como más místico, ¿no? Como más de los indios americanos que agradecen porque están conectados con la tierra, con la naturaleza, etcétera y cual, y sin embargo ya es ciencia también. Entonces no es religión, es realidad. Bueno, yo seguro que funciona. Sí, perfectamente. Sí. Te estaba viendo ahí como que... No, está recording. We are recording all the conversation. Sí, hombre, me lo he dicho un poco y yo soy muy escéptico, ¿no? Entonces, sí, si no lo veo, no lo creo. Creo en las cosas que están demostradas y luz y taquígrafos. Al principio de la conferencia decía que yo había estado en una sesión de magia aquí en las fiestas de Santander y claro, la magia es cuando se esconde información, crees que hay magia. Y el mago busca esconderte la información para que tú creas que hay magia. Entonces, cuando está toda la información, la magia va desapareciendo. Yo no creo que no... En ese sentido soy muy escéptico. Sin embargo, sí creo que hay cosas más... no más allá. Hay cosas que hay que seguir estudiando porque son realidades.
pero desde un punto de vista completamente científico y para hablar de la conciencia, que es un tema que hemos tratado no tanto como a lo mejor podríamos haber tratado, ¿no? En relativo a la inteligencia artificial, ¿no? O en No, términos relativo a la generales. conciencia humana, Ah, la bien. conciencia humana. La conciencia en el sentido de darse cuenta, de estar, de conocer, de darse cuenta, ¿no? No la conciencia moral, la conciencia respecto de darse cuenta. Hombre, negar, como se ha estado negando durante décadas, que existe la subjetividad, que tenemos un mundo subjetivo, es absurdo. Tenemos un mundo subjetivo, es una cosa que está clarísima. Procurar encontrar las herramientas objetivas, científicas, para estudiar ese mundo subjetivo es igualmente importante. De modo que yo no niego la subjetividad. Me parece que es una cosa muy interesante, muy fascinante y muy misteriosa, porque precisamente desconocemos. Pero creo que hay que aplicar criterios científicos para estudiar la conciencia y la subjetividad y por qué pensamos y cómo es posible que del cerebro se deduzca la mente, que el cerebro genere la mente. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Realmente sabemos muy poco y estamos muy lejos de tener siquiera una explicación. Pero creo que a la vez que es un hecho subjetivo hay que estudiarlo objetivamente. Carlos, nos has hablado el rato que hemos estado contigo escuchando. Sí, se escucha perfectamente desde esta distancia también. Bueno, de la trascendencia también, ¿no? Del propio ser humano, pero que ahora puede de alguna manera también estar vinculada esa trascendencia a lo que ha creado el ser humano en el sentido de la inteligencia artificial también, ¿no? Ahí empieza el filo de la navaja, ya empieza a ser muy delgado. Yo podía negarlo porque no lo conozco. Si fuese objetivo, como dice Antonio, no lo creo, no lo conozco. No. Pero, por supuesto, yo primero, Antonio dio una charla extraordinaria sobre su tema, que me gustó muchísimo, además ya se lo había dicho él. Creo que sí, o sea, yo dije, pienso, que la inteligencia humana es instinto, emoción y lógica en dosis apropiadas. Y que unos somos más cromañones, otros somos más neandertales y otros no llegamos a australopithecus. Entonces no se puede decir, no se puede estandarizar, no se puede juzgar de una manera igual a quien tiene un coeficiente de comprensión tal en un momento determinado. Yo soy totalmente partidario, de la actitud más que de la aptitud. Yo puedo ser un zote, pero si tengo constancia me transformo en un no zote, porque yo tengo una capacidad. Puede ser que mis neuronas no estén entrenadas, puede ser que el lóbulo frontal y en una circunvolución esté más aplastada, pero si insistimos, nuestra aptitud cambia, sobre todo teniendo buenos maestros y teniendo buena introversión, cuidar la inmanencia de una persona. Entonces, claro, la trascendencia es todo lo contrario. Y hubo un momento, Antonio lo sabrá mejor que psicólogo, que se enfrentaba. Cuando hay polaridad, las dos tienen razón en parte o ninguno. Yo sé, otra de las cosas que digo, no, esto es así, y yo lo veo claro. No, esto es así. Estoy con la mano izquierda y derecha extendidas. Bueno, pues, efectivamente, hay algo de verdad seguro en las dos. La trascendencia, la inmanencia es una rosquilla como el universo mismo. Y creo que precisamente trascendencia, inmanencia, mundo inmaterial, mundo del pensamiento, al fin y al cabo, entra dentro del campo de la metafísica, que está en el borderline de lo que puede ser camelo, lo que puede ser, y utilizando la otra acepción de la palabra trascendencia, ser de gran trascendencia. Importancia. Y gran importancia, efectivamente. Antonio, te has mostrado optimista en el sentido, o positivo en el sentido del momento de la historia que vive la humanidad ahora mismo, ¿no? Y sobre todo si la comparamos con 100 años antes o 200 años antes o incluso anterior, ¿no? En el sentido de mayor capacidad, de mayor número de personas de acceso a ejercer su derecho a la vida y de una manera digna, saludable y probablemente con posibilidad, como dice, y solo dice, fíjate que solo lo registra
una declaración constitucional como es la de independencia de los Estados Unidos, el poder perseguir la felicidad, ¿no? Que fíjate que eso yo no lo he encontrado en ninguna otra declaración constitucional, nada más que en la de los Estados Unidos, y a lo mejor tiene algo que ver el por qué son así de optimistas y de posibilistas en algunas cosas, pero lo comparto con vosotros. Entonces, nos ha alegrado mucho ver que es así, que piensas como hombre de ciencia y de pensar también en que vivimos un momento estupendo, y no podría ser de otra manera, porque mirar dónde estamos, ¿no? La verdad es que eso de que cualquier momento pasado fue mejor, pues no es tan real. Tenemos unos grados de comodidad tremendos y de poder salir adelante, y de oportunidades para poder salir adelante y ser felices como nunca antes habían sucedido. Pero quería preguntarte muy concretamente, y también a ti, Carlos, más allá de todos los hitos de la historia, desde el descubrimiento del fuego, que han supuesto evolución en la sociedad importante, tenemos la invención de la imprenta, que supone un cambio tremendo de acceso a la cultura y al conocimiento a más personas, con lo cual, y los que creemos en que eso es importante para el desarrollo de la sociedad, fue fundamental. Internet es una revolución tremenda, pero casi no hemos terminado la revolución de Internet, de la superconexión y acceso al conocimiento de las personas, cuando llegamos a lo que muchos ya dicen que es que nos olvidemos de las otras revoluciones en la evolución de la sociedad y de la posibilidad de la evolución del pensamiento también, con el software cognitivo. Tú sabes mucho de esto, ¿es verdad? O sea, tú también participas de esta idea de que ni nos imaginamos lo que va a suponer esto. Sí, primero has dicho una cosa que a mí me parece importante, es hace 50.000 años quizá no inventamos porque evolucionamos hacia el lenguaje apareció, quizá 50.000 años, no lo sabemos. Hace 5.000 años inventamos la escritura, hace 500 años la imprenta de tipos móviles, hace 50 años el ordenador, hace 5 años Internet, que es todo muy parecido, por cierto. Que no es más que, digamos, lenguaje abstracto y manipulación de símbolos, y realmente es un cambio tremendo. Y ahora mismo... Parecido, perdóname, en el sentido de acceso al conocimiento, o de difusión del conocimiento, ¿no? Es correcto, es transmisión de las ideas, porque al final el lenguaje es la transmisión de las ideas, es decir, mi subjetividad, la tuya, cómo nos comunicamos con el lenguaje. Es una de las cosas que echamos en falta a los animales. ¿Qué piensan los animales? Pues como no pueden hablar, pues no lo sabemos. Está cansado, le tiene sentimiento, no lo puede contar. Entonces, ese lenguaje, pero como distintas herramientas, porque ya la escritura es una herramienta inventada, y la imprenta supuso un cambio gigantesco, y los ordenadores un cambio gigantesco, pero no deja de ser una manipulación de símbolos y de comunicación. Y en ese sentido se parecen mucho, ¿no? Y la propia, digamos, Internet. El software cognitivo. Sí, el software está haciendo cosas completamente fascinantes. No sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, ni siquiera los propios desarrolladores tienen claro a dónde van, y hace cosas completamente fascinantes, pero es que están en nuestros bolsillos y además están a la altura, al alcance de nuestras manos, de nuestros dedos. Nos has presentado a Watson, el desarrollo de IBM, y hay otras empresas y otras personas haciendo desarrollos semejantes, que es como el mega recomendador, ¿no? Es alguien que accede a toda la información y ya puede entender el lenguaje natural para poder asistir a un médico en una diagnosis, porque tiene acceso a todos los historiales y puede perfilar y formular hipótesis y decirte en qué porcentaje ha basado esas hipótesis, y eso aplicado a todos los ámbitos de la vida. Eso realmente, claro, lo piensas y dices, claro, eso supone una aceleración en los cambios tremenda, ¿no? Bueno, acaba de salir y entonces pues tampoco sabemos exactamente cómo nos va a afectar, pero tiene toda la pinta de que sí. En efecto, Watson es un software que hace un conjunto de cosas, básicamente formula hipótesis y busca las evidencias para las hipótesis en los documentos que están en Internet. Como he dicho antes, no hay magia, porque una vez que tienes toda la información ves que Watson no es magia y ves que... Además nos has enseñado que no hay trampa ni cartón, porque nos has dicho cómo funciona. Nos has desvelado esos secretos de cómo el tío analiza, de cómo claro, cruza los diferentes campos, claro, si etcétera. investigas mucho más, pues llegará un momento que te encuentras con barreras de propiedad intelectual de IBM que no querrá contar, pero en términos generales se entiende relativamente, ¿no? Cómo funciona. Además, no solo eso. Watson tiene una capacidad cognitiva enorme, pero no es un ordenador que nadie vaya a comprar. Y esto también es muy importante. Es un recurso que está en la nube y que cualquier desarrollador
pequeño de cualquier sitio, de cualquier parte del mundo pueda acceder a él, de tal manera que vamos a tener aplicaciones típicas de móvil, las applis, que van a empezar a utilizar los recursos de Watson. Es decir, que va a estar en todos los lados, porque claro, una cosa muy importante también es, y esto es importante tenerlo en cuenta, y es que muchos de los recursos de software son cooperativos, como por ejemplo el software libre, Linux, todos estos movimientos de software libre. ¿Qué ocurre? Que lo que uno desarrolla se benefician todos los demás, y esta cooperación, que no se sabe muy bien cómo funciona, es fundamental para que digamos que esté al alcance de todos. Cualquiera puede desarrollar una aplicación que acceda a los recursos de Watson y ponérsela a otros para encontrar la forma de viajar mejor, o de comprar ropa, o de tener recomendaciones médicas. Claro, o en el caso de Carlos, imagínate, viene un paciente que tú sabes más o menos el cuadro médico que tiene para hacer tu diagnosis, pero te cuenta y tal, y que su padre era diabético y que no sé cuánto y tal. Inmediatamente, pues tú ya tienes una idea muy lógica basada en tu experiencia, pero le dices a Watson, dices, oye, mírame a ver qué otros casos, porque este tío me viene con una cosa aquí complicada y tal, y vamos a ver si hay tal. E inmediatamente, así, en un chasquido de dedos, te dice, mira, hay 365 personas que han tenido una cosa muy parecida, y tal. Se les hizo este tipo de diagnóstico y evolucionaron de esta manera. Es bárbaro, ¿no? A mí me parece sensacional. Lo he dicho por activa y por pasiva. No le tengo celos a las máquinas. Yo, al revés, creo que es una manera extraordinaria de probarte que eres humano y que hay una máquina que te ayuda o te sustituye como una prótesis en un momento determinado. Muy bien, un señor con la capacidad. Yo me acuerdo cuando era director de una multinacional, que quisieron un médico y allí aparecí yo, aunque luego regresé a la medicina. Pues yo me acuerdo que cuando yo les hablaba de la automatización del laboratorio clínico de Technicon Corporation, pero bueno, pero si cogemos eso, ¿qué vamos a hacer? Dice, pero ¿cómo que vais a hacer? Pues estudiar más o montar técnicas que todavía no tenemos automatizadas, o descubrir técnicas nuevas, o dedicarse a otra cosa, o tener más tiempo libre, no lo sé, no tener miedo a quedar sustituidos. Que ese yo creo que es el problema de cuando la máquina os sustituirá, porque claro, efectivamente tenéis la capacidad y la mentalidad a nivel de a lo mejor unos bits más, que no sé cómo si son bits o megas o Ks, pero un poco más que la máquina. Yo creo que estoy hecho para otra cosa diferente a la máquina. Y si a mí una máquina me soluciona un problema de un paciente, terminaré hablando por ella, casi enamorado, como parece que ahora están haciendo leyes de alguien que se enamora de las máquinas, como dijo Cordeiro, el profesor Cordeiro el otro día. Creo que es fundamental. Yo me acuerdo, yo siempre fui muy a carboncillo, como digo yo estoy muy interesado a carboncillo en muchas cosas. Y no me acuerdo cómo se llamaban aquellos ordenadores que me compré con una ilusión tremenda y dije, oye, fantástico, tenemos que hacer aquí, pues casando los datos y haciendo diagnósticos previsibles, llega un momento en que con la sintomatología, la etiología, podemos sacar unos diagnósticos y hasta terapias tentativas. Bueno, tú estás loco, dices que... Bueno, no lo hice porque no tuve tiempo suficiente, pero mi mentalidad, y yo aconsejo a todo el mundo que utilice las máquinas como el mismo cariño que utiliza los coches. Todo va. Le digo, no quiero coche porque prefiero ir en carreta. Hombre, está muy bien, está muy bonito, oye, viéndole el rabo a la vaca que va delante de ti, y es muy bucólico. Pero oye, yo quiero llegar pronto a Sevilla. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo tengo que llegar antes a lo que sea. No se puede establecer la negación a todo eso. Y la prospección hacia el futuro es que, vamos, lástima que no venga Cordeiro y me dé unos años más de vida para ver lo que va a pasar. A lo mejor lo veo en la parcela de Júpiter que estoy preparándome, pero... Cuando Carlos hace referencia al profesor Cordeiro es porque anduvo por aquí este hombre que trabaja en la... Universidad Singular, pero de la singularidad, realmente Singularity University, fundada por la NASA y por Google en California, para crear hombres del futuro, ¿no? Ya preparados realmente preparados para el máximo aprovechamiento de la tecnología, para el máximo aprovechamiento de la sociedad, ¿no? Más o menos es eso. Y nos hablaba de que el poder extender la vida en el ser humano, pues es una cosa que está ya ahí a la vuelta de la esquina y despertó muchas reticencias. Lo que menos me interesa de lo que me cuentas es, o lo que
no me refería a él directamente. Lo que menos me interesa es lo de la inmortalidad, porque yo pienso que somos inmortales. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Pero dijo unas cosas importantísimas, interesantísimas, oye, y con ese entusiasmo que habla él, que le miras a los ojos y por ojo clínico sabes que no miente, que efectivamente está diciendo algo que siente, que piensa, que va a realizar y que está totalmente embebido profesional y anímicamente. Aunque fíjate que con todos los respetos a mí me aprecio mucho la sinceridad de Antonio en este sentido y su posición de, a pesar de que tiene relación directa con IBM, fíjate que no le hemos visto vender nada de lo que cuenta, sino que cuenta lo que cree y lo que sabe y lo que toca, y además nos lo dice yo solo veo lo que toco. Bueno, vivimos un momento fantástico para el desarrollo de la sociedad humana, pero a pesar de todo, como hemos comentado ya en otras ocasiones, no hemos sido capaces de erradicar la pobreza. Pero hemos avanzado mucho, es verdad. Antonio, tú lo recordabas, hay más personas con esa posibilidad de ejercer su derecho a la vida y con cierta dignidad, pero todavía nos queda un camino por recorrer. Me cachis en la mar, estamos tan avanzados en algunas cosas y todavía no hemos terminado de poner el foco en todo ello porque somos muchos muy diferentes y con muchos intereses, al final mundanos, ¿no? Porque cuando vemos las élites gobernantes es curioso que se acaben heredando los procedimientos que acaban siendo perjudiciales para mucha gente, cuando esa misma persona que gobierna, y lo vemos, y lo hemos visto, lo hemos estudiado en la historia y lo vemos todos los días, pues Fidel Castro se muere, concho, pues si te vas a morir, si todos tenemos ahora mismo un fin hasta que llegue esa posibilidad de la prolongación de la vida, ¿por qué nos empeñamos en redundar, en no aprovechar la oportunidad para realmente mejorar las cosas y las oportunidades para las personas? Sí. Qué curioso, ¿no? Tú, sí, es que además sí. Tú eres psicólogo, ¿no? Seguro Sí. nos puedes ilustrar sobre este tema. Me ha traído a una de las cosas que ha dicho Carlos, me recordaba una frase de Buñuel que decía: lo malo de morirme es que no voy a enterarme de las cosas que me interesan, cómo acaban estas cosas que estoy tan... Bueno, era una cosa muy interesante. Muy interesante, sí. Era una frase muy buena. Bueno, yo no creo respecto del transhumanismo y que vayamos a ser biónicos, nos queda mucho. Para eso nos queda mucho. El software va muy deprisa, pero la biónica va más despacio. Sí, Antonio se está refiriendo a esta fusión ya de alguna manera o incorporación de elementos biomecánicos o informáticos y computacional artificiales con el propio kuerpo humano que nos hace ser como superhombres o mejores. Sí, que era un poco la charla de José Luis Cordeiro con Ray Kurzweil y demás, que la lió, porque la lió realmente fue muy divertida su charla. Bueno, respecto de lo otro, claro, yo prefiero hablar de las cosas que sé que de las que no sé. Entonces, hay algunas de las cosas que se han nombrado con las que no me siento muy cómodo. Por ejemplo, la física, es decir, traer a colación la física para explicar la conciencia o si es cuántica o no la conciencia, son cosas que no me voy a meter, porque respecto de la organización del mundo, pues es más bien la culpa es de Tamames, que es el economista y que la ha montado, y por qué no la arregla él, por qué no la arreglan los economistas, ¿no? Lo que yo sí creo es que hay recursos, que hay posibilidades, que cada vez lo tenemos más fácil, que hay software, que hay herramientas y que deberíamos de ponernos de acuerdo. Y que hay problemas que están surgiendo, hay problemas que se están arreglando y en términos generales es una cuestión, como decía también, no recuerdo quién, de organización, y estamos muy mal organizados. Y es un poco, también un punto de... Pero no vamos por mal camino, Antonio, no vamos por mal camino. Estamos viendo cosas muy interesantes como son posibilidad de ciudadanos de ponerse de acuerdo entre ellos para acabar diciendo a los gobernantes, por ejemplo el caso de Irak e Israel, oye, que no queremos más esta guerra, que nosotros entre nosotros nos queremos, dejaros ya de esto, y gracias a la interconexión por internet, o sea, esta posibilidad de comunicarnos entre ciudadanos que antes no existía. Hombre, se ven cosas, ¿no? Se ven cosas. Claro, es que creo que la libertad y la comunicación son fundamentales. Hace no mucho estuve en Marrakech, está poblado de antenas parabólicas. Ya no se les puede contar mentiras, porque es que la sintonizan y escuchan lo que quieren. Entonces serán muy libres de equivocarse, acertar a lo que les dé la gana, pero desde luego son mucho más difíciles de manipular. En ese sentido, claro, naturalmente la comunicación, la libertad, la democracia son los valores fundamentales. Y eso es curioso porque no son muy tecnológicos. La tecnología ayuda, pero no son cuestiones muy tecnológicas. La libertad, la comunicación, el pensamiento libre
la democracia son valores personales, sociales, pero la tecnología ayuda, pero no lo proporciona, ¿no? Y se puede hacer el buen uso. Pero, Carlos, cada gesto cuenta. Al final, ese médico que se va a echar una mano a unas personas, al final, a la persona que le ha salvado la vida, para él ha sido su universo. Sí. Con lo cual, cada gesto cuenta. Lo de la subjetividad, o sea, el trato con el paciente es imprescindible. ¿Cuántas veces he contado yo en mi consulta? Cuando me haga mayor, me gustará pasar consulta con corbata a cuadros y con pantalón de pijama y hablando desde casa. Por favor, no diga usted eso no tiene nada que ver con la conversación que... Efectivamente, hay cosas, la ciencia pura para la economía, para eso está clarísimo que la computadora puede llegar a simplificar tantísimo el dinero que se invierte en comunicación, se puede invertir en esta pobre gente africana que quiere llegar al dorado de la civilización occidental. Es posible que de una forma indirecta, al decir, no hemos puestos de trabajo, ya verá cómo va a tener usted puestos de trabajo, ayudando a esta gente, sacándola, si hablamos en un capitalismo no salvaje, sino en el capitalismo, que parece que la palabra capitalismo y comunismo están condenadas y producen caspa psíquica. Y ninguna de las dos hay, porque yo me acuerdo que se decía mucho común, comunismo, comunidad. Bueno, pues muy bien. Capitalismo es emplear un capital para sacar una rentabilidad honesta, equitativa, de quien arriesga, de quien tiene ideas, y dar de comer a todos los que trabajan con él en el equipo. Proporcionalmente, por supuesto. Yo, por muy listo y si me dedico a la enseñanza, jamás tendré la capacidad del profesor Tamames, porque cada uno tiene su capacidad. A lo mejor él echa de menos todo lo que hablo yo, pero dentro de la escala de valores no hace falta hablar, hace falta hacer, y eso es lo que se debe de valorar en todas estas cosas. Yo, para mí, fundamentalmente, creo que lo dije, el problema que yo veo en esto es la polaridad. Como nosotros hagamos una tecnología de primerísima calidad y el no apto mentalmente no esté para captarla, o el no apto económicamente esté para captarla, cada vez habrá más polaridad, como sucede ahora. Los coches de segunda mano son los que se venden a los que no tienen poder adquisitivo en cualquier tribu africana. Desde mi punto de vista, una cosa es la igualdad desde el punto de vista humano, como dije, los que crean en Dios ante Dios y ante la justicia y el reparto. Eso es otra cosa. Pero en la práctica, yo nunca tendré las neuronas de una persona que habla 5 idiomas, porque no pienso ni siquiera intentarlo. No pienso ni intentarlo. Ahora, sí somos seres únicos, no sé si mágicos, pero desde luego somos seres únicos y con un potencial tremendo y maravilloso. En Emisión Cero nos gusta hablar de una cuestión denominada como sostenibilidad y de la generación racional y el uso de la energía también de manera racional, pensando en esta cuestión, en la sostenibilidad, en que no por tener recursos incluso que fueran ilimitados, hay por qué derrocharlos. La energía es fundamental en todos los sentidos, empezando por el de la propia vida, porque necesitamos energía y consumimos energía para vivir. Yo quería comentaros y que nos comentarais esta cuestión, qué pensáis de la responsabilidad que tenemos en hacer ese mejor uso, mejor generación y uso racional de la energía, teniendo en cuenta que durante los últimos 100 años, por diferentes cuestiones y todas, yo creo, o muchas de ellas muy respetables, como son los modelos de negocio, en qué invierte gente, personas, su dinero para producir más dinero o más riqueza, pero que desde que sabemos que son perjudiciales para todos y que estamos agotando, en este caso sí, unos recursos finitos, pues podemos hacer las cosas de mejor manera, ¿no os parece? Sí. Bueno, yo primero diría que la tecnología es bastante democrática, es decir, no en cuanto a la forma no en cuanto a quién se beneficia de ella creándola y vendiéndola,
pero sí en cuanto se beneficia de usarla, porque la tecnología está disponible. Antes un libro era una cosa que nadie podía tener, y ahora en África está lleno de móviles, y los móviles en África son extremadamente útiles. Ya se han saltado las líneas fijas y son capaces de hablar con otra, de decir, oye, si mañana te llevo la cosecha, hay alguien allí que la va a recibir. Claro, es muy importante. Eso parece que es como que los móviles, ¿y para qué querrán los africanos los móviles? Pues para vivir mejor. Fíjate, hay un caso, perdón, entre paréntesis, de cómo se están organizando en algunas aldeas. Pues ha habido alguien que ha tenido la posibilidad de ir a estudiar fuera o de conocer y tal, y está sirviendo de puente entre Internet y varias aldeas. Entonces va viendo los problemas que tiene, se acerca al punto de Internet, lo consulta y luego viene a dar el parte, como hacíamos aquí cuando nos leíamos el periódico en las aldeas. Sí, correcto, absolutamente. Incluso, por ejemplo, medicina telefónica. Es decir, si tú vives y no hay carretera, pero sí hay móvil, no hay carretera, no hay línea de teléfonos, pero sí hay móvil. Y tú puedes tener un médico que te atienda más o menos por teléfono. Que resuelva un problema que se puede resolver por teléfono. Cierto, total. Entonces, en ese sentido es relativamente democrática. Sí es cierto respecto de los... Hay una cosa que a lo mejor también le hemos dado vueltas quizá al curso sin acabar es que seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas, seguimos teniendo necesidades básicas y eso no lo va a cambiar nada. Seguimos teniendo sentimientos, seguimos teniendo amor y seguimos teniendo odio y seguimos teniendo educación. Si estamos educados malamente, y si lo que nos interesa sobre todo es ver la televisión y comer patatas fritas y ver fútbol, y no es por el fútbol, pero es que parece como que realmente el mundo es el fútbol, entonces pues bueno, tendremos un tipo de vida y si tenemos intereses en otras cosas, pues es una cuestión de educación. No tenemos por qué adelante. Es una cuestión de educación. Sí, pero no tenemos por qué llevar una vida u otra vida. Cuando se dijo, ¿qué decir más? Educación. Educación, no instrucción solamente, porque lo estuve hablando con ¿cómo se llama? José María, ¿no? El que habló de nuestras las condiciones del medio ambiente. Del medio ambiente, sí. Y me dijo, bueno, yo matizando estoy totalmente de acuerdo, porque es que hay que impulsarlo. El impulsar a pensar es fundamentalmente, el pensamiento es la base de todo, es encauzarlo. Yo ya no digo que eso que comenté de por la mañana ya tienes que tener cuidado con lo que piensas, no hay que exagerar. Pero una cosa es instruir, que es decir, vas a hacer esto, te explico lo que existe. No, te voy a enseñar a pensar, que eso es educar. Saber. Y ese para mí es donde está todo el problema, no en la tecnología, pero ¿qué va? El saber utilizar la tecnología, el saber vender la tecnología, el saberle poner el precio a la tecnología. El profesor Tamames nos hablaba del universalismo en el sentido también de pensar en esta cuestión de la sostenibilidad, en el más allá de nuestra propia generación y en las siguientes. Deberíamos decirles a nuestros gobernantes, o mucho mejor, elegir y tener gobernantes que sean conscientes de no pensar solo en el día a día y decirles, inculcarles o elegir a aquellos que ya lo saben que el presupuesto en educación tiene que ser el más grande, que no se equivocan con eso, ¿verdad, Antonio y Carlos? Perdón. Yo llegué Entonces estaba en Escandinavia, ¿no? Viviendo en Escandinavia. Cuéntanos, allí. Yo llegué a escribir eso. Allí lo hacen. Le decimos el problema está en que todos los que hemos estado en esta maravilla de sesión que he gozado como hacía tiempo que no, mira que he ido a reuniones, aquí había un campo electromagnético especial, aunque tú no lo creas. Está clarísimo. El campo electromagnético sí cree en ello. Bueno, sí que lo cree, sí. Pero que digo yo. Pero sí, además sí que lo cree. Desde el momento que dice, creo que vamos a llegar a algo, ya está creyendo a algún proyecto. Otra cosa es que no le guste el Dios con barba que le habrán contado en el colegio, como nos lo contaron a nosotros, y esas historias. Que eso Dios es otra cosa. Con barbas. Lo que pasa es que no me puse a extender, pero yo hablaba de eso. Había que cambiar esa idea del Dios con barbas. Y las barbaridades hechas en nombre de un ser supremo y todas esas cosas, pues claro, eso nos hace ateos. Que te condenas, yo, con perdón, porque yo respeto toda creencia, menos la mentira respeto casi todo. Y que no haya violencia ni daño ajeno, ¿no? Pues, pero indiscutiblemente el llegar
a decirle ayudar a los políticos, escribía yo. Oye, si no creamos una política diferente, tendremos que decirle, en vez de decirle, pero mira que es malo Perroy y qué horrible es... No, miren ustedes, no nos gusta como lo están ustedes haciendo. Y le vamos a decir, que es la vía que tenemos que encontrar, a lo mejor está una vía de comunidad, cómo nos gusta hacerlo. Miren ustedes, hemos pasado 2 días y medio verdaderamente pensando en cosas interesantes, no para divertirnos, vamos, nos divertimos muchísimo, eso es la verdad, sería el colmo encima que no nos permitieran divertirnos con estas cosas. Pero fundamentalmente, portando ideas que pudieran servir para algo. Y esa es la vía que debíamos de todo esto que hemos dicho. No sé lo que hará el profesor Tamames, que ha sido el director del curso, pero esto hay que darlo a conocer a gente que pueda decidir estas cosas, que aquí, en este triunvirato que hemos hecho, lo vemos bastante bien. Carlos, Antonio, eso sí que es trascendente, el poder hacer algo cuando estás en posición de hacerlo y que va a cambiar la vida de muchas personas para bien. Exacto. ¿No? El tema es el marketing mix, que tú entenderás más. Yo siempre me acuerdo, cuando fui director de la multinacional, de producto, precio, distribución y promoción. Esto es vida misma. No hace falta hablar de productos concretos. No hay equivocación, ¿no? Pero hay el forecast, que no sé cómo se dice en español. Pronóstico. Pronóstico. El pronóstico. Y el 5-year plan, que yo temía tanto, saber lo que va a suceder en 5 años. Por favor, eso está tirado. Está casi tirado. ¿Cómo que yo voy a saber? Bueno, efectivamente, todo eso llevado a la práctica misma de las ideas, de los programas de acción, de producto. Tenemos el producto, que lo estamos hablando. Y todo lo demás, ya no hablo de computadoras, hablo de lo que hemos pensado aquí. Tenemos que hablar de inteligencia artificial y el porvenir de la especie humana. Ostras, Pedrín, con perdón de las ostras y de Pedrín. Yo, de todas maneras, a veces me da la sensación de que voy contracorriente en cantidad de cosas. Yo creo en los políticos. Francamente me parecen en general bien. En general, claro, hay de todo, ¿no? Creo que hacen lo que pueden, creo que lo hacen relativamente bien. Creo que falta política, no que sobra política, creo que lo que falta es política. Creo que el universalismo del que hablaba Ramón Tamames me parece fundamental, y eso es falta de política, porque esa vocación de tener leyes universales y mercados universales y... Eso se consigue por la política. Tengo la impresión de que... Tomar medidas que trascienden a tu propia vida. Porque es decir, claro, yo estoy haciendo esto no por el cargo que tengo, sino porque trasciende. Yo sí creo en los políticos, creo que lo hacen razonablemente bien, creo que las cosas van bien, creo que el mundo va bien, creo que necesita correcciones importantes, creo que tenemos que plantearnos muchas cosas que no nos hemos planteado, temas morales, de todo tipo de cosas. Creo que el mundo podría funcionar de una manera mucho más eficiente. Hay una cosa que es un poco complicada, y el primer día el profesor Vanegas hablaba de la competitividad y el mercado y la economía y demás. Sí, pero claro, la competitividad y el mercado, veo más problema en el dinero que en la política, la verdad. A pesar de que es el dinero el que mueve el mundo y el que ha traído las ideas y el que... pero claro, y que es necesario. Las compañías son egoístas por definición. Las compañías son egoístas por definición. Yo quiero que la compañía de enfrente se hunda y quedarme con su mercado, ni más ni menos, 100%, no tengo ninguna duda. Pero Carlos nos dice... Las personas no. Eso es, Carlos nos dice hablar de las personas, porque al final la compañía no es nada, es el que está de director o de ejecutivo de turno en ese momento, es Pepe González. A mí me molesta... No, Pepe González tiene la obligación, porque se lo dice su jefe John Smith, de machacar a la empresa contraria y, si es posible... Y hay que valer para ello, ¿no? Sí, pero es que si no te cambian. Entonces esa es la vida, esa competencia, el dinero, en general, parece que el dinero pues es una fuerza que nos ha traído cosas fantásticas y muy buenas, yo estoy de acuerdo. Pero las mayores dificultades, y yo creo que la crisis de los últimos años lo que nos dice es que los políticos no han sido capaces de meterle mano a los que tienen el dinero, y ese es el problema. No es las bolsas de capital. Es un problema de falta de política, en mi opinión. Totalmente, es un problema de realidad política, de equidad política, y yo lo de la competencia lo tengo ahora en estudio, porque yo no sé si
habría otro sistema, en vez de ir a por él, sino una simbiosis. Yo siempre me acuerdo de la fisiología. El pulmón no lucha contra el estómago, y es muy diferente, sino que se aprovecha de lo que hace el estómago para respirar mejor. Entonces, no sé hasta qué punto hay ideólogos que hablan de esto, de no competencia, sino simbiosis, encargarnos de... Yo no lo entiendo fisiológicamente. Llevado al mercado, no sé cómo... él. Dice, a Santiago y cierra España. Si me puedo cargar el Barça o el Madrid, me lo cargo, no llegar a una simbiosis. No lo sé. No lo sé. Yo creo entender, Antonio, a ver qué te parece, Carlos, en el sentido de la generación y acumulación, generación de beneficios por la generación de beneficios es absolutamente impersonal, en el sentido de que parecería más razonable el buscar la sostenibilidad de la actividad económica como sostenibilidad y prolongable en el tiempo, ¿no? Pero cuando entra la vorágine de la especulación por la especulación, es decir, acumular beneficios por acumular beneficios, y más beneficios, de más beneficios, ya no se trata de sostener actividades económicas en el tiempo que pueden ser de mayor, de menor interés, o de mayor necesidad o de menor necesidad, sino simplemente eso, la compra de valores, hoy compro, mañana vendo, vuelvo a comprar, vuelvo a especular, revendo las hipotecas y las vuelvo a revender, solo por acumular capital, ¿qué es eso? Pero ojalá aprendamos de ello, ¿no? Porque esta crisis nos ha hecho reflexionar acerca de ello, ¿no? Me siento relativamente cómodo con esto porque yo he estado hablando de inteligencia artificial, de lo que más o menos sé, y de psicología que más o menos sé, y son cosas sobre las que tengo opinión, y cualquiera tendría una opinión que puede ser mejor, peor o tan fundada como la mía, porque yo tampoco es que lo haya estudiado mucho ni nada que se le parezca, pero sí veo eso. Veo que realmente el dinero llama dinero y es un problema gravísimo, y para eso está, digamos, la redistribución que hace el Estado, porque sin el Estado nadie podríamos tener ninguna posibilidad. Yo lo he planteado, ¿no? Yo creo que es una manera de verlo. Desde el punto de vista ideológico, como acabo de hablar yo, simbiosis. En la práctica es competencia. Y bueno, yo me acuerdo cuando estaba en mi multinacional que era muy amigo de la competencia. Y por todos los medios trataba de que mi equipo vendiera el triple que el de la competencia. Pero es un poco de juego. Es como el tenis, de por lo menos debía de serlo, de terminar de machacar al contrario y darle la mano. Es decir, haber unas reglas de juego, de decir, bueno, sabemos a lo que vamos. Aquí yo salgo al campo no a pasar pelotas, es a ver a dónde te puedo meter la dichosa pelota amarilla en donde no la puedes alcanzar. Bueno, oye, es la vida misma, is a fact of life, que dicen tranquilamente los anglosajones. Bueno, todo es cuestión de reglamento, que tú hace un momento lo comentabas, todo es cuestión de estructura, todo es cuestión de saber qué es lo que vamos a hacer. Que hay que repartir el mercado o las cuotas de mercado, no lo sé. No lo sé. Lo que sí es no perder nunca el estilo, no perder la educación de darle la mano al contrario después de haberlo machacado, que él iba a hacer lo mismo, porque claro, si lo que pasa es que es machacas a un contrario que se te entrega, pues hasta sería cruel. No, él va a hacer lo mismo que tú. Él va a hacer lo mismo que tú. Es un reglamento, un armamentístico extraordinario. Y eso me hace recordar lo de yo estoy a favor de la política, de la buena política. Eso que he escrito de decir, o ayudamos a los políticos, o le decimos, retírense ustedes, por favor. Pero creo que lo mejor es enemigo de lo bueno, lo ideal es que todos estos pensamientos que tenemos lleguen a buen fin y que nos contestes diciendo, no nos interesa, eso no lo entendemos ni sirve para nada por esto y por esto. Establecer un diálogo y una vía, porque es que los políticos actuales, que los hemos elegido y que los elegimos nosotros, pues, entiendan que no son perfectos, unos son prepotentes, no escuchan, porque tienen la razón, y otros son rencorosos, porque los han destrozado. Yo sé a quién me refiero. Yo lo de machacar al contrario, que lo respeto, ondeándole la mano después, no, pues fíjate, sigo sin disfrutar tanto como de el éxito ajeno. Entonces, si empezamos a aprender un poquito a disfrutar del éxito ajeno y a apoyarnos también en el éxito ajeno, pues somos doblemente felices con nuestro éxito y con el de al lado. Para eso este es un país un poco canalla, España. Yo me acuerdo en un torneo de ajedrez que en la empresa, entonces ganó
chaval, un compañero, iba allí tal, unas reclamaciones y, bueno, una cosa un poco absurda, y él había ganado, sin más, sí, perfectamente. Y en un momento dado dijo, bueno, él, que había ganado, dijo, ¿nadie felicita al ganador? Y yo dije, es verdad, aquí se trata de hurtarle al ganador. No, enhorabuena. Claro. Aquí se trata de hurtar al ganador. Por una especie de envidia y una especie y tú has dicho lo que has dicho, pero sin embargo, luego en la pista, el de enfrente da un buen golpe y eres el primero que le aplaudes. Y tiras la raqueta y pero no solo por educación, sino porque estás disfrutando del éxito ajeno. Que ha hecho un golpe extraordinario. Por eso cuando yo digo machacar, no digo machacar en el sentido y te da que mucho se más que de decir, claro, sí. No solamente te piso, como aquel chiste de sí. cómo que está no usted mal cuello, enterrado, claro, cómo que está usted vivo, eso está lo arreglamos. usted mal enterrado, hombre. No, hombre, no se trata de eso. Se trata de, oye, hacer bien hasta eso. Yo tengo que ganar, pues lo hago bien. O sea, creo que los orientales tienen un sentido de la victoria. Ya sabíais que los militares en los tiempos antiguos era una nobleza aquellas batallas. No era matar por matar. Había unas reglas de juego que todavía casi conservan. Bueno, malísimo ejemplo hablar de guerras. El peor político vale 100.000 veces que una buenísima guerra. Eso está claro. Y lo que tú decías, yo estoy de acuerdo. Esa esgrima que utilizan los políticos, que tanto deleznamos cuando se equivocan, no me gustaría verme a mí en un puesto de como una persona muy querida por mí, aunque ahora estoy, pues eso, enfadado por él porque es político y no es relevante. Me decía, Carlos, ¿tú te crees que a mí no me gustaría de vez en cuando dar un puñetazo en la mesa? Pero es que hay unas reglas de juego que no se puede hacer. En casa lo paga mi mujer, me decía, una persona muy conocida. Efectivamente, eso hay que valorarlo. Eso no cabe la menor duda. Igual que cuando te insultan en un momento determinado y ocupando un nivel, no puedes contestar con otro insulto. Es imposible. Yo creo que los políticos hacen unas cosas muy horribles. Primero tienen una oratoria muy buena y luego hacen cosas. Tú imagínate que tú tienes un concurso para comprar algo y pones a dos ofertantes que tienen sus ofertas y les pones a hablar y a discutir entre ellos para que te convenzan. Eso no ocurre en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia de la vida, si yo quiero comprar algo, no pongo a los dos vendedores a que se peleen entre sí. Pues eso se ocurre en la política. Los políticos se meten en ese charco que realmente nadie estaría dispuesto a meterse. O sea que yo les tengo tienes toda la razón. Es una valor, cosa, ¿no?, que debíamos valorar todos. Que nobody is perfect, que nadie es perfecto, que es muy difícil, llegado un momento, imbuido por no sé cuántas ideas, inmerso en no sé cuántas corrientes contrarias, tener que decir con buena cara que es su obligación y creo que su devoción. Y de hecho, si esto es ser ingenuos, seamos ingenuos, decirle al político, y si no está haciendo bien o en conciencia lo que piensa que debería de hacer, pues le desarmas, ¿no? Cuando le dices, oye, antes de nada, muchísimas gracias por todo el tiempo que dedicas por los demás y lo bien que lo haces y tal, pues a lo mejor le ayuda al hombre a pensar, si no lo está haciendo bien, a mejorar, y si lo está haciendo bien, pues se ve reconocido, que está muy bien. Un privilegio estar con vosotros y que hayáis atendido a los micrófonos. Un privilegio estar contigo. De Misión Cero. Vamos a congratularnos porque las cosas van mejor, porque vivimos un mundo mejor y que podemos hacer mejor, pero no perdamos, Antonio y Carlos, de perspectiva el pasado. En este mismo sitio en el que estamos, tan bonito y tan precioso, hace tan solo 70 años estaban tirándose los hermanos por el acantilado en esta desastrosa guerra civil que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Cómo no vamos a estar de enhorabuena ahora que, a pesar de las discrepancias de pensamiento que podamos tener los unos y los otros en la política, pues vivimos en paz? Hombre, qué caramba, pues claro que sí, que puede ser mucho mejor. Y la Segunda Guerra Mundial, que no nos olvidemos de decírselo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las barbaridades que sucedieron en esta Europa, en los Estados Unidos, hace 70 años, seguían tratados como esclavas las personas por tener otro color, y tenemos un presidente, más que te pese, que te guste o que no sea universalista, como dice Ramón, que es de color. Hombre, eso sí que es ciencia ficción y la estamos viviendo y es una alegría, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No quiero robar más tiempo, que además tenéis ya que coger una vez. Gracias, ha sido sumamente, pues sí, un placer. Ha sido sumamente interesante. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias.